Muy bien. Ahora que ya hemos visto los videos sobre vectores, vamos a empezar con algunos ejemplos para que vayamos refrescando más nuestro conocimiento sobre este tema, muy importante para la física. Entonces, en el primer ejemplo que vamos a resolver, un ejemplo un poquito gráfico, tenemos dados los siguientes vectores en forma gráfica, ya los veremos dibujados. Nos piden determinar el vector resultante planteado aplicando los dos métodos geométricos conocidos. ¿A qué me refiero con el vector resultante planteado? Bueno, una vez que veamos los vectores en su forma gráfica, nos van a decir cómo los vamos a sumar y para que obtengamos ese vector resultante. Bien, entonces los vectores con los que vamos a trabajar van a ser esto. Aquí lo tienen. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vectores. El vector F, el vector W, el vector D, el vector H y el vector M. Esos son los vectores con los que vamos a trabajar en forma gráfica. Y lo que nos están pidiendo hacer es lo siguiente. Nos están pidiendo que llevemos el vector R resultante haciendo la siguiente suma algebraica. Al vector W le vamos a restar el vector F, luego le vamos a sumar el vector M, luego restamos el vector H y finalmente sumamos el vector D. Y lo vamos a hacer por los dos métodos que conocemos de suma de vectores, que son el método del polígono y el método del paralelogramo, para que ustedes vean cómo se aplican los dos métodos a un ejemplo con varios vectores. Muy bien, vamos a concentrarnos un momentito acá. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos en esta parte donde hay resta? Bueno, debemos recordar o tener en cuenta de que la resta la podemos transformar en una suma haciendo esto. Miren, haciendo esto. Fíjense que acá, ¿qué fue lo que yo hice? Coloqué un más y a la F negativa le encerré este paréntesis. Igual hice lo mismo con la H. Ahora, ¿esto es correcto hacerlo? Claro, porque si yo quiero pasar de aquí para acá, quitar el paréntesis, lo que debo hacer es multiplicar estos signos. Más por menos me da menos, el que está aquí. Y acá, más por menos, me da este menos de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos el vector W, le vamos a sumar el vector menos F, luego vamos a sumarlo con el vector M, luego sumaremos con el vector menos H y finalmente sumaremos el vector D. ¿Qué representa el vector menos F y qué representa el vector menos H? Pues representa los vectores opuestos a F y a H. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos para acá. Fíjense, vengan para acá, a F. ¿Quién sería menos F? Sería este, miren. ¿Lo ven? Mismo tamaño de F, misma dirección, porque fíjense que los dos están alineados diagonalmente, así como lo ven acá, pero sentidos opuestos. Ese es el vector opuesto menos F. En los videos de clase se comentó que cuando tenemos un vector opuesto, se suele usar la misma letra, pero se le coloca signo negativo para indicar que es el opuesto. Igual acá con el vector H. Acá está. Ok. Ya ahora que tenemos todo, procedemos a hacer la suma, pues. Vamos a comenzar la suma con el método del polígono. Recuerda que con el método del polígono nosotros lo que vamos haciendo es, vamos a ir colocando los vectores origen con extremo. Lo vamos a ir colocando y al final me va a quedar libre un origen y un extremo y a partir de allí trazamos el vector resultante. Vamos a hacerlo. Vamos a limpiar acá esto, vamos a quitar esto, dejamos aquí la suma planteada y vamos resolviendo. Bueno, comenzamos con el vector W. Aquí está el vector W. Seguidamente vendría el vector menos F. El vector menos F lo vamos a colocar de tal manera que su origen coincida con el extremo de W. Ahí está. Este es el vector menos F. Seguimos con el vector M. Lo colocamos que su origen, el origen de M, coincida con el extremo de menos F. Ahí está. Luego viene el vector menos H. Hacemos que coincida su origen con el extremo de M. Ahí lo tienen.
Y finalmente colocamos el vector más d, el origen de más d coincidiendo con el extremo de menos h. Ahí lo tienen. W, que es este, menos f, m, menos h y d. Todos colocados origen con extremo, fíjense. Origen con extremo, origen con extremo. Esa es la idea de aplicar el método del polígono. Ahora, fíjense que me queda libre el extremo del primer vector, que es w, y el origen del último vector, que es d. El vector resultante r será un vector que comienza aquí, tiene su origen en el origen de w y el extremo en el extremo de el vector d, que es el último vector. Ahí lo tiene. Ese es el vector resultante r. Ahí lo tiene, hecho por el método del polígono. Como ustedes pueden ver, resolver esta suma de 4 vectores por el método del polígono es algo muy simple. Sin embargo, si conocemos la forma analítica de todos los vectores y nos piden que hallemos la magnitud y dirección de r, ahí la cosa se complica un poquito más, porque la figura que tenemos allí no es una figura fácil de trabajar, una figura complicada, muy irregular. Entonces, la desventaja del método del polígono es esa, que si nosotros queremos hallar la magnitud y la dirección de ese vector resultante por método geométrico, nos va a costar bastante trabajo hacer. Bien, vamos ahora a volver a resolver esta misma suma que tenemos planteada acá, pero ahora por el método del paralelogramo. En principio, el método del paralelogramo resulta que tenemos que ir sumando de 2 en 2 vectores, ¿de acuerdo? Entonces ese procedimiento nos va a llevar un poco más de tiempo hacerlo, porque vamos a tener que ir sumando de 2 en 2 vectores. Y no es que vamos a sumar estos dos, después estos dos, después estos dos, no, sino que tenemos que irlo sumando de tal manera que primero sumo estos dos, después el resultado de esta suma lo tengo que sumar con este, luego el resultado de esto sumarlo con esto, y finalmente el resultado de todo esto sumarlo con d. Vamos a hacerlo de manera ordenada para que ustedes lo puedan observar. Primero lo que vamos a hacer es vamos a sumar estos dos, w más menos f. Ok, entonces fíjense, w, aquí está w y aquí está menos f. Recordemos, si no lo recordemos, vayamos al video donde está eso, cómo se suman vectores por el método del paralelogramo. Juntamos los vectores por el origen con origen, luego a partir del extremo de cada vector dibujamos su paralela y luego el vector resultante tendrá su origen en el origen común de los vectores y el extremo en el punto donde se cortan las paralelas. Aquí está. Entonces ese vector que está pintado en celeste es el vector w más menos f. Ahí tenemos el primer paso. Vamos al segundo. En el segundo paso, el resultado de esta suma, o sea, este vector celeste que está aquí, lo vamos a sumar con el vector m. Aquí lo tienen, fíjense. Fíjense, el vector celeste, w más menos f. Lo voy a sumar con el vector m. El vector m que está dado en los vectores originales. Pueden pausar este video y buscar la parte donde están los vectores originales. Bien, aquí está. Trazamos las paralelas y dibujamos el vector resultante. Ahí lo tienen. Este es, fíjense, w más menos f, este resultado sumado con m. Es decir, todo este pedazo sumado con más m es este vector verde que ustedes ven aquí. Paso 3. Vamos a sumar este vector verde, que es todo esto, se lo vamos a sumar al vector menos h. Ahí está el vector verdecito, todo esto, vamos a sumar con el vector menos h. Dibujamos las paralelas y ubicamos el vector resultante. Aquí está, ese es el vector que está pintado de rosado. Es el vector w más menos f más m más menos h.
todo esto que ustedes ven aquí, desde aquí hasta aquí, siguiendo el método del paralelogramo. Finalmente vamos a sumar todo este pedacito que vemos aquí con el vector más d, que sería el vector rosado este que está acá. Lo vamos a hacer aquí abajo, parte 4, el vector d, el vector w más menos f más m más menos h. Trazamos las paralelas y dibujamos el vector resultante. Ahí lo tiene, fíjense, el mismito vector que nos dio al principio, que lo hemos pintado de color rojo. Ahí está, nos dio exactamente el mismo vector que nos dio al principio, pero ahora todo hecho por el método del paralelogramo. Si se quiere, es un poquito más largo, pero no es difícil, siempre y cuando recordemos la secuencia correcta en cómo vamos a sumar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que no se nos olvide. Ahora, vámonos por ejemplo aquí, a este último. Esa geometría que vemos allí es una geometría más conocida para nosotros. Aquí nosotros tenemos un vectores ubicados en forma de un paralelogramo, el cual es una figura geométrica muy conocida y de la cual, gracias a la geometría, tenemos muchos teoremas que podemos utilizar para poder hallar lo que es la magnitud y la dirección del vector R, este que ustedes ven allí. Más adelante vamos a hacer algunos ejemplos concretos donde vamos a tener geometría, donde vamos a utilizar la geometría de paralelogramo para poder calcular tanto magnitud como dirección en vectores que estén así como este, donde hayamos utilizado el método del paralelogramo. Bien, entonces con este ejemplo ya hemos visto una forma gráfica de cómo resolver vectores, suma de vectores. Ya sabemos que la suma la podemos convertir en una resta fácilmente con este procedimiento que hicimos acá, y podemos sumar los vectores gráficamente tanto con el método del polígono como con el método del paralelogramo. Yo les dejo a ustedes como ejercicio que hagan de nuevo esto con los mismos vectores, pero cambiando el orden que tenemos aquí. Háganlo de un orden diferente y van a observar que les va a dar exactamente el mismo vector. Ya ustedes saben qué tiene que darle. Háganlo para que vayan practicando. Bueno, ya con este terminamos el primer ejemplo. En el siguiente ejemplo haremos algo donde combinaremos vectores gráficos con vectores en forma analítica, para que también vayamos entendiendo cómo trabajar con las dos formas de los vectores. Bien, entonces finalizamos este ejemplo y nos vemos entonces en el siguiente video ejemplo. Hasta luego.